Recién hablaba y decía, cuando lo recibí al arquitecto Carlos Merumarque, qué éxito la convocatoria de estas visitas guiadas al cementerio, ¿eh? Impresionante. Sí, buenas tardes. Buenas Gracias por la tardes. invitación. Sí, el éxito creo que uno lo enorgullece porque nota que los paranaenses y los turistas que vienen de afuera, que son muchos, están interesados en recorrer la historia. Bueno, yo por ahí de los turistas lo entiendo, pero digo, bueno, por ahí hay gente que viene a descubrir, pero el paranaense es bastante apático a muchas cosas. Y esta es una propuesta que de entrada es nueva, si se quiere, ¿no? ¿Cuánto hace que se hace? Llevamos haciéndola casi 6 años. Claro. Casi 6 años. Y siempre fue increciendo la convocatoria, ¿no? Y al principio las primeras eran como una que la gente iba a ver qué era. Claro. No hay que olvidarse. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue el... Esta fue la del sábado pasado, sí. Que a mí me impresionó el movimiento que había alrededor. ¿Qué es una representación también? Hicimos una representación porque en realidad las visitas guiadas que hacemos yo le digo a la gente que es un paseo por la historia. Mirá eso, parece... Yo creo que había más de 400 personas, eso lo sé como dato concreto por la cantidad de folletos que repartimos. Así que ¿Folletos de qué reparten? ¿De información? De información sobre el cementerio, información básica de lo que es la actividad. Porque viste que la gente, perdón que lo tutea el arquitecto, pero nos conocemos desde que yo era muy chiquito y él ya estaba en la tele. Yo era grande. Pero la gente casi que ha perdido la costumbre de ir al cementerio. No, por lo menos no como en otra época. Las nuevas generaciones obviamente tienen otro concepto que por ahí muchas veces la gente me dice, bueno, qué lástima cómo están abandonados los panteones. El tema es que los actuales descendientes ya no tienen la cultura, el hábito. Ya es una carga más que en realidad estar orgullosos del patrimonio que han heredado, digamos, ¿no? Pero un poco lo que estamos hablando y lo que estábamos viendo de lo que fue este sábado, yo trato de hacerle ver a la gente que en realidad estamos paseando por historias de seres humanos como nosotros. Y este sábado el tema, pues no lo repetimos, hacemos en cada recorrida una temática diferente de manera a poder contarle a la gente la historia de Paraná, cómo se desarrolló a lo largo de casi 200 años, que está compendiada en el cementerio. Y este sábado pasado contamos algunas historias de amor que están documentadas, que uno las ha podido investigar, no son ni fábulas ni cuentos, son historias reales que ocurrieron. Y nos parecía que en algunos casos, dado cómo tenemos pensado el tema, que es fundamentalmente con mucho respeto por el lugar en el que estamos, porque hay que olvidarse que es un cementerio, hicimos con una actriz de acá de Paraná, Janina Schiavo, una representación de un cuento a su vez de un escritor paranaense que hizo sobre esta mujer, Ángela Brugo de Meyer, en base a la historia que él mismo había conocido en unas recorridas que fue hace algunos años al cementerio, donde había escuchado esta historia que yo contaba. Él escribió un cuento dentro de un libro y con Janina vimos la manera de poder que la gente corporice lo que yo estoy contando a nivel histórico. Una magnífica escultura que está en pantalla en este momento, de una sola pieza traída desde Italia por el viudo, para representarla en tamaño natural, con los rasgos como fue en vida ella, y que lo ha perdurado a él durante más de 160 años. Entonces nos parecía que tratar de que la gente corporice esa historia de amor que estábamos contando con un personaje. Y contame alguna historia de esa, a ver. No, de historias hay muchas, hay de amor, historias de lo que fue la sociedad argentina, de la época de la Revolución de Mayo, que tenemos antecedentes con el paso del último virrey que residió en el territorio de las Provincias Unidas, en ese momento ni siquiera nombre tenía, que fue Santiago de Liniers. Estuvo acá en Paraná, cosa que ni La Recoleta ni ningún otro cementerio lo tuvo, antes de pasar a España de nuevo, sus restos. Y a su vez el panteón donde estuvieron alojados los restos de él tiene una historia riquísima por muchos nombres de calle. Por ahí, en las recorridas nos reímos con la gente un poco, la idea es charlarlo como estamos hablando nosotros, ¿no? Sin academicismo, sin fechas que la gente tenga que retener. Y decía que el cementerio está poblado de nombres de calles. Claro. Y cuento la historia al revés. ¿Por qué las calles de Paraná tienen nombre de esos personajes? Por lo que le han brindado a la sociedad, por lo que le han brindado a la comunidad a lo largo de 200 años, que merecieron que se les diera el nombre de una calle. Claro, ¿no? Gente que existió antes de que fueran calles. Claro, evidentemente. Es un poco la broma que hacemos. La gente se engancha mucho con eso y es un poco la idea que esto sea un paseo
que hacía un recorrido por la historia. Y me decías historias de amor. ¿Hay historias reales de amor ahí? Sí, sí, sí. Esta de Ángela Brugo ¿Que el hombre le hizo, el viudo, le hizo una estatua? Ella es una chica que se casó a los 17 años, vivía en Buenos Aires, de una familia emparentada con familias paranaenses, se casa con un húngaro, que a su vez también tiene toda una historia acá en Paraná, un migrante húngaro, y como se estilaba en la época, ella tiene que trasladarse a Paraná, donde está domiciliado el esposo, ¿no? Y bueno, crean una familia de 5 hijos y muere muy jovencita a los 31 años, acá en la ciudad de Paraná. Se habían casado en la iglesia matriz, por ejemplo, eso está todo documentado, con una misa cantada, inclusive está todo escrito en ¿La iglesia matriz era el presidente de la catedral? La anterior a donde está la catedral hoy. Esa es la iglesia matriz, que le llaman también la primera catedral de Paraná. Claro. No fue catedral, pero fue la iglesia matriz. Ella muere a los 31 años en Buenos Aires, en una de las tantas pestes en los viajes que ellos hacían para visitar a la familia materna, y la entierran acá en Paraná, en esa cripta. Y el marido, evidentemente, la ha amado mucho a esa mujer porque encargó una escultura en unas canteras, en unos talleres de Italia, para traerla acá a Paraná. Y es una sola pieza de mármol tallado que uno ve los detalles que tiene la puntilla. No había manera de equivocarse en esa, cuando se está tallando el mármol, ¿no? Y la historia cuenta que está hecha a imagen y semejanza de ella en tamaño natural, como su homenaje al amor que tuvieron, a la familia que él tuvo, los descendientes, que todavía hoy existen los descendientes de esa familia. Un homenaje impensado para esta época, digamos. ¿Quién le va a hacer un monumento a la mujer? Bueno, hay veces que se lo merecen, ¿eh? Hay veces que se lo merecen. Sí, no, el merecimiento no es discutible, pero sí el hacerlo y llevarlo y ponerlo en el cementerio, en la tumba. Y yo le comento siempre a la gente que hay que tratar de situarse en esa época. Claro. Vos pensás la fortuna de dinero que tiene costado encargar eso en Italia y traerlo acá. Bueno, hay nichos que deben costar más caro en su realización que una casa, ¿no? Sí, para la época fueron así, porque estaban consideradas casas. Hay que tener en cuenta que la palabra necrópolis que nosotros usamos habitualmente significa ciudad de los muertos. No, claro. Pero yo digo nicho, pero en realidad, ¿cómo se llaman los panteones? Los panteones Panteones, bóvedas también familiares. Claro, hay obras realmente muy importantes. Paraná, el cementerio de la Trinidad está considerado uno de los 7 mejores cementerios históricos del país, a nivel de La Recoleta, del Salvador, de Rosario. Por eso a mí me interesa que el paranaense valore este museo a cielo abierto, y que ha conservado piezas que lamentablemente la sociedad paranaense, como vos comentabas, por desidia, por olvido, por desinterés, fue perdiendo. Sí. Tampoco ha existido nadie como vos también que se haya ocupado de revalorizarlo. Se han escrito un par de libros, eso sí hay que decirlo, pero en realidad esas visitas, ese acercamiento no es nuevo, es relativamente nuevo. Y yo me acuerdo que la vez pasada que tuviste la gentileza de invitarme, yo te traje el último libro que había escrito, ya van 2 con eso, contando las historias, para que la gente las pueda, aún sin la recorrida nuestra, poder ir a visitarlo. Y yo creo que el error, yo soy un amante, te darás cuenta de la historia, sobre todo la historia nuestra, y siempre tropecé con lo mismo, no me la supieron contar a la historia, no me la supieron enseñar. Y yo me doy cuenta que una de las tantas falencias que tienes en la educación es ser muy rígido. Hay que leer la fecha, recordar la fecha. Sí. No. Lo que la gente retiene es el hecho. ¿Quiénes más están ahí en el cementerio? ¿Qué otros ilustres, famosos? Mirá, hay muchísimos. Nosotros tenemos un vicepresidente de la Nación, 22 gobernadores, más de 25 intendentes. Y tenés historias en la próxima recorrida que vamos a hacer, va a ser sobre el tema de masones, prohibidos dentro del cementerio, y de los panteones monumentales que tiene el cementerio, de las corrientes migratorias. Y ahí tenés, desde una opinión muy personal, y eso lo he escrito también en uno de los libros, uno de creo que los mejores gobernadores que tuvo la provincia en su historia fue Enrique Carbó, que es el que modernizó, fue la bisagra de esa sociedad todavía muy postcolonial, con la ciudad moderna, con la provincia moderna. Alejandro Carbó, otro educador, José María Torres, el titular de la primera escuela normal de Paraná, está enterrado acá. Hay infinidad de personajes de la época de las guerras civiles. Ten en cuenta que tenemos 2 panteones que son monumentos históricos nacionales. Uno es el de José Miguel Galán, que fue el lugarteniente de Urquiza en todas sus campañas, después fue ministro del Gobierno Nacional acá en Paraná. Manuel Leiva, un constituyente del año de la Constitución de 1853, que también es panteón, monumento histórico nacional. Y así vas recorriendo los personajes,
Y después tenés personajes ignotos, que no el común de la gente ni sabe quiénes fueron, pero cuando vos les empezás a contar la historia, miren, fulano de tal, y se sitúan inmediatamente en el contexto histórico de lo que la gente conoce. Miren, este fulano hizo tal cosa en la época en que se construyó la Casa de Gobierno, la catedral, el Teatro de ¿Y tuviste que investigar todo eso? Porque no hay mucha bibliografía ni mucho dato. Para quien le gusta, Claro. es muchos años de estudiar documentos antiguos, textos que uno va recibiendo y muchos libros, ¿no? Para quien le gusta leer. ¿Cuándo es la próxima visita? Estimamos que va a ser el mes que viene. Ajá. Tenemos que ver el tema justamente qué día de calendario nos cae un sábado. Y que obviamente el tema clima acompañe. Pero un poco la idea es esa, es justamente invitarlos a pasear por la historia de Paraná y conocer personajes que uno pasa por una calle y decir, bueno, Cura Álvarez, 50.000 veces pasó por Cura Álvarez. No sabía que Cura Álvarez fue el creador de este cementerio, el padre Álvarez. Bueno, se le llama Cura Álvarez a la calle, pero fue el creador de este cementerio en 1825. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera a qué obedece el nombre de la calle en la que vive. Obviamente. Y ni siquiera se lo ha preguntado. Y una de las principales sorpresas, ¿y por qué hay dos calles Carbó? ¿Por qué hay dos calles Chahue? Bueno, ¿por qué hay dos calles Cura Álvarez? Una es de Álvarez. Una es Dionisio Álvarez y el otro es Juan José Álvarez. Son dos Álvarez. Fueron dos curas también. Uno era el de An. De An J. Álvarez. Ajá. Y el otro es el padre Dionisio Álvarez. Cada uno tiene su historia muy importante con el desarrollo de la provincia, porque nos interesa es el que creó el cementerio. Por eso cuando les contás, ¿por qué hay dos calles de Chahue? Tienes razón. Hay dos calles Chahue, dos calles Carbó, Mansilla, ¿no hay dos también? No, Mansilla y Grosor.